Tema de la consagración sacerdotal. Gracias y bienvenidos todos los que nos siguen siempre en diferido y aquellos hermanos que han seguido las notas de nuestro estudio. En unos momentos vamos a entrar a un tema muy hermoso, un tema que nos lleva a la reflexión profunda de los significados del sacerdocio levítico, todos proyectados en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que es una gran bendición compartir con ustedes, estar y entrar a sus hogares, poder llevar la palabra de Dios y sobre todo poder meditar en la realidad de esa palabra para cada uno de nosotros. Te saluda el pastor Pablo Rodríguez en esta noche. Y vamos a orar para poder comenzar nuestro tema de hoy en el Éxodo capítulo 29, la consagración sacerdotal. Padre, gracias te damos por la oportunidad de poder llegar a los hogares de los hermanos. Agradecemos, Señor, por la perseverancia en continuar en tu palabra, llevarla a cada hogar y que podamos reflexionar en ella, Señor. Te damos gracias por las fuerzas, por el ánimo, Señor, que pones en cada persona para poder escuchar tu palabra y el amor hacia tu palabra, Señor. Dos cosas muy importantes en nuestras vidas. ¿Quién eres tú para nosotros y cuánto es tu palabra para nosotros? Si eso, Señor, lo aprendemos, seremos cristianos felices y sumamente productivos para tu obra. Bendice a cada persona que nos escucha, a cada una de las personas que están siempre pendientes de esta transmisión. Gracias por tu iglesia IBM. Para ellos hacemos estos programas, para que cada uno pueda, Señor, buscar tu estudio, tu palabra, y todos crezcamos en madurez espiritual hacia donde tú nos has guiado. Así que en el nombre de Jesús ponemos nuestra reunión de hoy, Padre nuestro. Amén. Así que nuestro tema de hoy, la consagración sacerdotal, nos va a acercar a la preparación y la investidura y la unción de Aarón y sus hijos. Vamos a comenzar la lectura que dice de la siguiente manera en Reina Valera, en el capítulo 29. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás en flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a las puertas del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del ephod, el ephod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del ephod. Pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán su mano sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar.
Tomarás también la grosura toda que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Fíjense entonces en esta porción que acabo de leer. Quisiera que pusieras atención del verso 1 al 7, cómo está formada esta consagración sacerdotal. Primeramente, estamos hablando de la preparación de las ofrendas que va del verso 1 al 3. Era necesario preparar los elementos que eran vitales para las ofrendas, pues se trata de la iniciación de aquel culto que iba a ser de servicio para los judíos, aquel culto que anticipaba todo lo que iba a ser el gran ritual del culto levítico. Estás viendo la inauguración de lo que empezó a significar el llamamiento o la consagración sacerdotal de Aarón y sus hijos. Estos sacrificios, estas ofrendas, eran de sangre, el becerro y los 2 carneros. El becerro y los 2 carneros habían de ser muertos y habían de estar a la mano en la puerta del tabernáculo, es decir, frente a la presencia de Jehová. Había también ofrendas sin sangre, que eran panes sin levadura, tortas sin levadura y hojaldres sin levadura. Todo lo que tenía levadura se quitaba, como en el caso de los panes de la Pascua, si tú te acuerdas, porque la fermentación de la levadura llegó a ser la figura del pecado. O sea, estos eran panes y tortas que habían de colocarse en el canastillo y no el becerro y los demás animales, como dice el verso 3. Las ofrendas hechas de harina de trigo, que no tienen levadura y asociadas con ese aceite, pueden y señalan el símbolo de la sagrada humanidad de Cristo. Él nació por el poder del Espíritu Santo, fue ungido por el Espíritu Santo y todo lo llevó a cabo por el Espíritu Santo. Así que tienes ofrendas, fíjate, de sangre y tienes ofrendas sin levadura. Quiere decir que la consagración sacerdotal tiene 2 elementos aquí. El primero, la expiación, la limpieza del pecado. Si te fijas, al matar el becerro, dice el verso número 14, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Es ofrenda por el pecado. Así que vamos entendiendo que esta consagración sacerdotal implica sangre e implica también aceite. Sangre y aceite. Sangre señalando que el sacerdote del culto levítico es llamado por Dios, pero es escogido entre los hombres. Y al ser escogido entre los hombres, es pecador y tiene también
antes que ejercer el sacerdocio, haberse cumplido los requisitos de las ofrendas que simbolizaban el derramamiento de sangre y la unción de las demás ofrendas. O sea que hay ofrendas de sangre, ofrendas de aceite. Y cuando pensamos en eso y empezamos a comprender nuestro sacerdocio, si pensamos en nosotros como sacerdotes de un nuevo culto, pues hay que decir que en los cristianos existe una verdad bíblica que hacemos bien en reflexionarla acerca de nuestro sacerdocio. Ese sacerdocio está tan ligado a esos elementos que el apóstol Pedro, cuando comenzó a hablar de ese sacerdocio, lo menciona de unas maneras muy importantes en sus cartas a los hermanos que él escribió de el Ponto, Galacia y todos los que estaban diseminados. Escucha lo que dice el apóstol Pedro respecto a esta investidura nuestra, cuando él nos invita en el llamamiento que hace. Ese llamamiento, él dice que está basado en algo. En primer carta de Pedro, capítulo 1, dice el apóstol Pedro en el verso número 8, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto tiene una gran verdad para ti y para mí. Si te fijas, Aarón va a ser consagrado y sus hijos, pero primero debe haber sangre y debe haber aceite. Es decir, el sacerdote debe entrar limpio a su consagración. Y por eso me extraña cuando Pedro dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso es tan importante que él salta en el capítulo 2, en la primera carta de Pedro, en el verso 9, cuando dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está entonces señalando que el sacerdocio cristiano y el sacerdocio levítico tienen en común que para el sacerdocio levítico el sacerdote no puede ser consagrado si no hay primero ofrendas con sangre por el pecado. Si no hay primero ofrendas para ungir con aceite también la consagración sacerdotal. Esto tiene una realidad presente para nosotros muy clara. Cuando un creyente dice que es creyente, pero esta persona quiere ejercer su vida cristiana al margen de la sangre de Cristo, al margen de la unción del Espíritu Santo, Pedro hace una gran aclaración. En el verso número 23,
Él dice, o el 22, para ser más exacto y entender el contexto, de primer carta de Pedro, capítulo 1, Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, perdón, mediante el Espíritu, ahí tienes el aceite de la unción en el Antiguo Testamento, en simbología ya, en realidad aquí, mediante el Espíritu, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, o para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso Pedro dice que en virtud de esa palabra de Dios, de ese evangelio que predicamos, dice exactamente en el verso 25 al final, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? ¿Qué quería decir con esos versos, Pedro? Que tú no puedes ejercer tu sacerdocio en Cristo hoy si primero tú no has obedecido a la verdad del Evangelio. Es decir, si primero en ti no está la verdad del sacrificio de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario a favor de tus pecados. Aarón y sus hijos no podían comenzar a servir a Dios si no estaban limpios según el criterio de Dios. Así que tiene que haber primero la preparación de las ofrendas que señalan a Cristo y señalan al Espíritu Santo para que Aarón allá pudiera ejercer su sacerdocio. Hoy tú y yo, para que en Cristo y en el Espíritu Santo podamos consagrar nuestra vida como sacerdocio real en Jesucristo. ¿Cuál es el gran problema de este momento en la mayoría de los creyentes? Que la mayoría de los creyentes ya no sabe qué es la consagración sacerdotal de sus vidas. Ya no entiende lo que es la santidad en su vida personal y tampoco entiende lo que significa la realidad de Cristo en su vida personal y la dependencia en el Espíritu Santo. La preparación de las ofrendas fueron importantes, como Dios se lo dijo en el verso 1 del 29, claramente a Moisés. Dios le dice, esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, ahí está la sangre, y panes sin levadura, tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Sin levadura, santidad. La ausencia de esas malicias, detracciones. Nosotros leemos muchas veces y decimos, bueno, sin levadura era para ellos. Pero ¿cuál es la levadura para mí hoy? ¿Cuál es? Dirá alguien. Bueno, te lo he leído en la segunda carta, en la primera carta de Pedro, en el verso número 2, cuando te decía, ¿cuál es la levadura? ¿Qué es la levadura hoy? Todo aquello que es corruptible. Todo aquello que corrompe mi vida de santidad delante de Dios. Por eso Pedro en la primera carta, capítulo 1, verso 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso abajo dice en el verso 2, desechando pues, es algo que yo tengo que estar haciendo siempre. Siempre debo estar buscando la levadura en mi corazón. Desechar
toda malicia, eso es levadura, todo engaño, eso es levadura, toda hipocresía también es levadura, envidias también es levadura, y todas las detracciones, todo eso es levadura. Todo lo que impide mi desarrollo santo delante de Dios. Por eso era necesario para Aarón preparar las ofrendas, sangre y aceite, sin levadura, sin levadura, sin levadura. Por eso es muy importante comprender la Escritura. Nos hace entender, yo no puedo servir a Dios en la iglesia cuando hay levadura en mi corazón, cuando hay malicia, engaño, hipocresía, envidia, detracción. Todo eso debo quitármelo de mi corazón, porque entonces no podré servirle a Dios con una consagración sacerdotal en santidad, sin levadura, santa. La limpieza. Por eso, en el verso 4, hablamos de esa ablución de los sacerdotes. ¿Qué es eso? Verso 4 dice de el Éxodo capítulo 29, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Los lavarás con agua y lo tienes. Por eso no extraña cuando leemos en Hebreos 10:22 lo que dice el escritor de Hebreos. Mira cómo lo pone con una claridad tan tremenda cuando dice en el verso 22 de Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Te está hablando de la limpieza sacerdotal. Cuando Dios le dice a Moisés, lava a Aarón y a sus hijos con agua, Moisés hizo eso. ¿Qué señalaba eso? Que antes de la investidura era preciso lavar a los sacerdotes. Y se usaba ese lavacro de bronce que estaba allí a la puerta del tabernáculo. Esa simbólica limpieza externa de los sacerdotes señalaba una necesidad de la santidad. Es decir, el que quiere servirle a Dios en la iglesia hoy debe separarse del mal. No le puede servir a Dios con un corazón que está lleno, como dice el escritor de Hebreos, con corazón sincero, de Hebreos 10:22. O dice, en plena certidumbre de fe, no dudando tampoco. Y purificado los corazones de mala conciencia. No puedes servirle a Dios con pecado, no puedes. Tienes que haber purificado todo tu corazón. ¿Cómo lo haces? Bueno, así como la suciedad que podía adherirse al cuerpo de los sacerdotes, Moisés los tiene que bañar, porque eso recuerda las manchas del pecado que hacen horrible el alma. Así que era necesario bañarse como una simbología de que la limpieza ceremonial de Aarón y sus hijos para atreverse a servir a Dios habían de estar limpios. Era necesario que él estuviera limpio. Era necesario. Jesús en Juan capítulo 13, si lo recuerdas, lavó los pies de los discípulos y les hizo entender que aún siendo lavados, eran lavados
porque Cristo iba a morir en la cruz por ellos. Aún así, necesitaban librarse de las manchas producidas por el caminar de la vida diaria donde podemos pecar. Y que así, ¿cuál es nuestra agua hoy con que nos lavamos? Cristo ya nos lavó a los creyentes, pero Él nos lava todos los días. ¿Qué quiere decir lavar los pies? Pues con los pies andamos, nos movemos y nos ve la gente cómo andamos. Bueno, lo que Cristo quería decir era de que diariamente podríamos pecar, tú o yo, y no podemos entrar a la presencia de Dios así. Así que había que purificarnos. ¿Con qué agua? Con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Así nos lavamos. ¿Cuál es el agua? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos limpia. Es agua. Es una simbología para esa palabra. Y el Espíritu Santo también nos limpia. ¿De qué forma? Nos limpia aplicando esa palabra en nuestra vida para que no sigamos pecando. Por eso era necesario que Moisés bañara a estos sacerdotes antes de ponerle la ropa para servir a Dios. Mire qué lección tan grande para usted y para mí. No podemos servirle a Dios de una manera pecaminosa cuando estamos en la iglesia con pecado, detracción, mentira, pelea, hipocresía. No le podemos servir a Dios. No le podemos servir a Dios. Es tan importante para nosotros como creyentes que es así. Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, verso número 19 en adelante, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 19 en adelante. Mire cómo dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, escuche bien, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese. Pero dice Pablo, usando una metáfora de una casa, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Claro, en unos se servían alimentos sagrados, en otros desechos humanos. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué pasaje más profundo? Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 21. Así que, dice Pablo, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra y santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y por eso hay una comprensión. No puedes servir a Dios manchado, sucio por el pecado. No puedes hacer eso. Hacer eso desprestigia la obra de Cristo. Por eso todos tenemos que desechar diariamente, lavarnos con la palabra, en el Espíritu, dejando todo aquello que no es santo delante de Dios, que es levadura delante de Dios, porque no seríamos instrumentos para honra, no seríamos útiles para el Señor y no estaríamos dispuestos para toda buena obra
Dice el verso 21 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo allí mismo: Timoteo, no quiero que vayas a ensuciarte para servirle a Dios. Y le dice: huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles, porque eso lo iba a manchar. No iba a poder Timoteo ser instrumento para la honra, ni santificado, ni útil, ni dispuesto para toda buena obra. No se puede servir a Dios cuando tenemos levadura, cuando hay pecado en nuestra vida, cuando practicamos todo ese tipo de detracciones, separaciones, todo lo que tú quieras que te he leído en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Entonces, ¿qué debe de haber en nosotros como limpieza? Bueno, Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 22, huye de las pasiones juveniles. No te manches, Timoteo, si no, no le puedes servir a Dios. Y le dice: anda limpio. ¿Cómo? Sigue la justicia, sigue la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahí lo tienes. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. No puede haber en la iglesia corazones sucios y corazones limpios sirviéndole al Señor. Eso no funciona. No iba a funcionar en el sistema levítico y no funciona tampoco hoy. Así que Pablo le dice a Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Ves que las peleas nos manchan en la obra? Sino debe ser amable para con todos. Eso es estar limpio. No contencioso, sino amable. Eso es estar limpio. Apto para enseñar, dice respecto al siervo de Dios. Eso es estar limpio. Sufrido, eso es estar limpio. Que con mansedumbre, eso es estar limpio. Sufrido, amable, manso. Eso es lo que Dios pide. Por eso, advierte Dios que hoy en la iglesia de hoy que yo te hablo a ti, hoy que tú me puedes escuchar a mí, ¿cuál es la moda en las iglesias posmodernas? Llámese la que quieras. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo en su primer carta en el capítulo 3. Por eso es que Pablo le va a decir a Timoteo sobre el carácter de los hombres de estos días. Son hombres que no están limpios. Por eso dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ahí lo tienes, tan sucios, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Miren qué serio fue ese día que Moisés, dice el verso número 4, y llevarás a Aarón y a sus hijos a las puertas del tabernáculo de reunión, a mi presencia, le dice Dios, y los lavarás con agua. No pueden servirme si no están limpios primero. Y tomarás las vestiduras, dice después del 4 al 6, la investidura también debe estar limpia. Dice: tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y agrega aquí: y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Y luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza
y le ungirás. Ahí tienes. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Si has estado conmigo y has estado meditando, ¿no te parece que no se podía entrar al sacerdocio si primero no se hacían ofrendas de sangre y de aceite? Y hoy eso es, yo no puedo servirle a Dios sin no haber pasado por la sangre de Cristo y la presencia del Espíritu Santo en mi vida. No puedo servirle a Dios. Y luego no puedo servirle a Dios la ablución de los sacerdotes, es decir, el lavado con agua. No puedo si yo estoy manchado de mucho pecado en mi vida personal. No puedo, mi corazón tiene que estar limpio para servirle a Dios. Mi corazón tiene que estar lavado para servirle a Dios. En mi corazón no puede haber nada malo contra nadie, ni Dios, ni nadie, para poderle servir a Dios. Y por eso te leí, Timoteo, para que veas lo importante que se exige cuando un líder espiritual va a servir a Dios. Tiene que estar limpio en su corazón. Ningún ministerio, ningún servicio a Dios en la iglesia puede funcionar cuando nuestro corazón está sucio. Hay que lavarlo con la palabra y con el Espíritu Santo todos los días. Todos los días. Y la investidura, símbolo de todo lo que Cristo está en mí, debe estar limpio en un cuerpo limpio. Cristo no puede habitar en un cuerpo sucio espiritualmente. El Espíritu Santo tampoco puede hacerlo. Solo habita en un cuerpo limpio. Y el cuerpo de un cristiano ya está limpio desde que creyó en Jesucristo. Cristo vive en él, el Espíritu Santo vive en él, y ese creyente no puede andar más ensuciándose. Debe huir del sucio y buscar la blancura. Buscar servirle a Dios, consagrarse a la vida que le agrada a Dios en todo sentido. Por el tiempo vamos a llegar hasta aquí, pero espero que reflexiones en estos primeros elementos que hemos ya leído, tan importantes para esta parte en que hemos hablado de la preparación de las ofrendas, la limpieza de los sacerdotes, los vestidos que debían estar también en cuerpos limpios y la unción de Aarón, es decir, la presencia de Dios identificándolo a él como un siervo consagrado al sacerdocio para Dios. Tú y yo tenemos ese sacerdocio hoy. Estamos ungidos por el Espíritu Santo y somos sacerdotes, real sacerdocio. Es necesario recuperar la perspectiva del temor a la santidad de Dios si queremos servirle a Él y que le agrade nuestro servicio. Es la batalla en este momento en todo el cristianismo no occidental, desde Estados Unidos hasta la Argentina, la Patagonia, la Antártida. Tenemos la lucha de que esto ya no se quiere entender en el mundo cristiano. El mundo cristiano de hoy cree que es posible servirle a Dios bajo parámetros que comulgan, toleran el pecado.
Pero Dios nos ha enseñado que no es así como le podemos servir a Él. Y si en una iglesia, la que sea, se es transigente con el pecado, entonces no podemos hablar de una consagración sacerdotal para Dios. Y nosotros como hermanos de la IBM hemos de continuar como hemos ido hasta ahora, temerosos de Dios, desechando el pecado, desechando todo el que en nuestro corazón signifique un mal servicio a Dios, limpiándonos, como dijo Pablo a Timoteo, para ser siervos con buena obra para Dios, para ser útiles para Él. Pero muchos se atreven a servirle a Dios viviendo una vida pecaminosa. Eso no va con el culto a Dios que Él ha impuesto en su palabra. Que Dios te ayude a reflexionar siempre en estas realidades espirituales y te espero el próximo miércoles aquí en el miércoles de estudio bíblico. Seguiremos viendo los otros aspectos de la consagración sacerdotal. Aquí